Bienvenidos amigos de NSE a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Una semana más retomando un ciclo de grabaciones también. Aquí el equipo de NSE Perú desde Arequipa. Saludos a los oyentes, televidentes de toda esta gran familia. Estamos en Arequipa en los 590M y el canal 27. También los saludos a los amigos de Lima en la frecuencia de los 1180 AM, toda la ciudad de Lima, y los amigos de Cusco en los 720 AM y también canal 27. Quienes nos seguirán, como ya hemos visto en las redes, en nuestro canal de YouTube, con toda la programación y grabaciones que tenemos para ustedes. Una semana más, por otra ocasión más, el padre Alberto Ríos Neira, que es aquí, participa en la curia diocesana. ¿Con qué cargo, padre, me lo puede recordar? Sí, muy buenas tardes, queridos amigos. Yo soy el padre Alberto Ríos, soy vicario episcopal de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo metropolitano de Arequipa, y soy vicario episcopal para asuntos administrativos. Y también participa aquí de una comunidad en Perú, en Arequipa, que hace mucho bien también, y el tiempo no le sobra. Así que le agradecemos otra vez por el tiempo, por compartir además este precioso tema, lo digo ya, sobre el sufrimiento, padre. Muy bien, ante todo, muchas gracias. Estamos en el contexto de la Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa. Y yo agradezco la invitación que me han hecho a tocar este tema tan vivo, tan real, tan cercano a cada uno de nosotros, como es el tema del sufrimiento. Y me parece un detalle muy bonito de parte de Dios. Les comparto a ustedes, queridos amigos televidentes y radioescuchas. Yo vengo con mi librito que escribió el Santo Padre, la Salvifici Doloris de San Juan Pablo II, que es la carta apostólica sobre el valor salvífico del sufrimiento, que les invito a leer, a reflexionar, a rezar. Y veo que tú también lo tienes, Fernando. Sí, así es, padre. Así que es el documento de referencia. Así es, de verdad que es. Este documento lo escribió el Papa San Juan Pablo II. Acá tenemos el año. El 11 de febrero del año 1984, que como bien sabemos es el Día de la Virgen de Lourdes, y casi unos años antes fue el atentado del Día de la Virgen de Fátima. Así es. ¿No? Y el Papa, cuando escribe este documento, como bien sabemos, lo hace en el contexto de a él, que ha recibido, ¿no?, unos balazos, un atentado contra su vida, por ser un hombre de Dios, un hombre de fe, el vicario de Cristo en la tierra, el Papa. Y de verdad no solamente nos hace una reflexión sobre el sufrimiento, sino también él desde el propio sufrimiento físico, moral y espiritual que estuvo padeciendo, nos lo cuenta. Así que yo creo que es un testamento vivo. Y yo me acuerdo, esto fue el año 84, yo tenía 15 años máximo. Para mí fue uno de los documentos que me dio a entender más el sufrimiento, ¿no? Así es. Impresionante. Y ciertamente creo que un poquito los que estamos en el camino siempre tratamos de ver los documentos magisteriales que nos dan esa doctrina sólida. Y como usted ha dicho, este testigo, Juan Pablo II, no es solo desde una cátedra, desde la cama en hospital, al borde de la muerte. Y padre Alberto, agradeciendo nuevamente su tiempo, los oyentes, televidentes, estamos en una cultura muy posmodernismo, que le llaman un poco también, toda esta era tecnológica, esta era de la imagen, y vemos todo como una promesa de felicidad, como una promesa de bienestar en la salud, los viajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que todos, yo también como usted, en algún momento cuando las cosas como que no salen y van viniendo las contradicciones familiares, personales, y creo cualquier oyente y televidente se da cuenta que algo atrás como que vamos descubriendo no nos están contando. Y precisamente uno como que se estrella con el sufrimiento que tiene distintos aspectos también, ¿no? El mismo Papa un poquito lo va a delinear, una parte moral o física, etcétera, pero pareciera, no por ser pesimistas, como usted decía antes de la entrevista, por ser realistas, es como parte de la esencia de la persona, del ser humano, el sufrimiento. Creo que ni la persona más con mucho dinero, lo que fuese, no va a escaparse a algún tipo de sufrimiento, por lo menos ni el Papa, ni usted como sacerdote, ni nuestro arzobispo. Antes de un poquito, ¿por qué no contextualizar como choque contra la realidad que es el mismo sufrimiento, hasta un resfrío, padre? Claro. Alberto.
Mire, yo creo que es importante, ha mencionado antes, postmoderno, no es ni siquiera un tiempo definido, sino es post algo, Sí, no todo es post valores, post verdad, todo es un relativismo increíble. sí, Y aparentemente eso puede parecer atractivo, especialmente para los jóvenes que a veces se aprovechan más el demonio para engañarlos, seducirlos con tantos antivalores. Pero cuando uno no tiene una referencia, claro, a alguien y que ese alguien tiene algo muy bueno que decirnos, ¿no? Después viene los colapsos y las crisis de todo, como no se ama, no se respeta, no hay fidelidad, no hay. Después el esposo o la esposa viven dificultades, a la primera dificultad mayor ya están pensando en sí, separarse, no se lucha por el amor, no se lucha por los hijos, no se lucha por el esposo, no se lucha por la esposa. De verdad que prácticamente no se lucha más que por lo que uno a veces quiere o siente en ese momento. Es un egocentrismo enfermizo. Y eso es justamente lo contrario a lo que es el amor, que justamente el amor, y que vamos a meditar esta Semana Santa, es donación, entrega. La Trinidad es una comunión dinámica de amor. Jesucristo vino del cielo a la tierra, no para estar tranquilo en la tierra, sino para donarse, dar su vida como salvación. Entonces yo creo que un primer elemento que nos puede ayudar en la reflexión es, primero, responder a la pregunta, ¿no? ¿Dios quiso el mal? ¿Dios hizo el mal? ¿No? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar respondiendo eso, ¿no? Primeramente, si Dios hiciera el mal, no sería Dios, ¿no? Porque si Dios tuviese un defecto, entonces Dios no es Dios, y Dios se supone que debe tener todas las perfecciones en acto continuamente. Entonces, el punto aquí primero es, si Dios es bueno, es todopoderoso, omnisciente, sabio, ¿de dónde viene el mal? Y como nosotros bien sabemos, la ciencia experimental no nos puede responder sobre el problema del mal. Nos describirá el mal. Señor, usted tiene migraña, usted tiene de repente diabetes, ¿no? Tal persona se enfermó, entendemos su mal. Te puede describir una realidad, ujú, pero no te puede decir el porqué de esa realidad. ujú, Te lo va a decir siempre de manera humana o material, que es su nivel. Pero hay un momento donde, ¿por qué mi papá murió? ¿Por qué mi mamá no tiene trabajo? ¿Por qué estas injusticias que son sufrimientos, ¿no? Y que no son solamente cuestiones o dolores físicos, sino evidentemente dolores del espíritu? Nos damos cuenta que evidentemente la ciencia, con todo lo bueno que tiene, no termina de responder y no va a así es. poder responder. Entonces ahí viene, como dice el Papa en su carta, que la pregunta finalmente se la dirigimos a Dios, ¿no? Entonces, Dios nos responde. ¿Cómo nos responde? Nos responde a través de su palabra, que es la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura especialmente nos dice, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, que Dios verdaderamente hizo todo y lo hizo bien y lo hizo de la nada con un fin, la gloria del hombre, ¿no? Glorificar al hombre para que el hombre glorifique finalmente a Dios. Entonces todo lo hizo bien. Cuando crea al hombre, Génesis 1 dice, y lo hizo todo muy bien. Entonces, la realidad del mal no la creó Dios. Génesis capítulo 3 nos explica de dónde viene la realidad del mal, que tiene su origen en el pecado. Y ese pecado tiene su origen en el mal uso de la libertad del hombre, que no quiso optar por lo aquello que le iba a hacer plenificar, lo iba a hacer feliz, buscar ser feliz sin la felicidad misma que es Dios. Ujú, Vivir una verdad aparente en contra de la verdad auténtica que es Dios. Evidentemente por instigación del demonio, pero la opción por el mal fue por el mismo demonio. Entonces, ahí viene la causa de todos los males. La causa de todos los males tiene una raíz espiritual. ¿Cuál es? El pecado, la fuente de todos los males por las cuales el Señor vino a reconciliar. Padre, antes de continuar, porque esta idea es importantísima, no es como demasiado una palabra, como escandaloso decir que el fin último, el inicio es espiritual, ¿no? Ujú, Porque creo que todos vemos, escuchamos la búsqueda en lo externo, en lo exterior, ujú. pues en organismos internacionales, que la política, que no sé qué, que tal, que igual persona, pero esto es como, a primera, lo estoy haciendo un poco Ujú, adrede, sí, claro. es como escandaloso, ¿no? Decir o llamar las cosas por su nombre, que en lo más profundo es lo espiritual el problema. Ujú. En lo más profundo radica en lo más íntimo del corazón del hombre, como entiende la tradición judía la palabra corazón como la sede Mm, de las definiciones reales con Dios
con uno mismo, con los demás. Ujú, Miren, y es interesante que uno se pregunte, a veces uno dice, no, no, no es una raíz espiritual, basta ser racional. ujú, Mire, pongamos un ejemplo de racionalidad. ¿Es razonable que un hombre que le juró fidelidad a su esposa opte por otra persona después que estuvo 30 años con esa persona, ¿no? Y que se sorprendió por una joven, digamos el caso, que la otra persona le ha entregado su vida, su cuerpo, su alma, su ser, cuando estuvo en el hospital fue a verlo, lo llevó? ¿Dónde está lo racional? ¿No? Se supone que si hubiese sido tan racional, seguiría consecuente con la esposa, con los hijos que Dios les regaló. Entonces, tan racional no parece la cosa, ujú. ¿no? Tan racional es que si un millonario, multimillonario, que tiene para vivir 3 vidas gastando $10,000 diarios, no pueda ser capaz de donar eso para unas personas más pobres que podrían vivir como el pobre Lázaro, como es el texto de la meditación de la Cuaresma este año que ha dado el Papa, y que no ve, que se hace ciego, como dice el Papa tan hermosamente, el pecado nos hace ciego, Ujú, ¿no? ¿No se supone que si fuera tan racional, no vería la realidad tan racionalmente? ujú, No es como sería tan racional que una mujer que concibe después quiera pensar que su hijo es algo de su propia carne, como si fuese un hígado, y que quiere extirparlo, un nuevo ser con otros latidos, con un ADN diferente. ujú. Lo racional no sería ser que mantenga una vida ese niñito que está por nacer. Entonces, hay algo más que lo racional, que lo espiritual, y que está de verdad en el fondo por el mal uso de la libertad del hombre, y que es contradictorio al mismo hombre. El pecado nunca hace feliz al hombre, parece. Claro, parece. Estamos como en una época de lo irracional, Ujú. El este tiempo de la relativismo. irracionalidad, así Así es. es. Y en este origen, primero que usted nos dice de esta libertad del pecado, la participación, pero, por ejemplo, ¿cómo se explican también las personas cuando alguien nace con una deformación, cuando una enfermedad, un cáncer, Ujú. algo pues de esto que, digamos, uno al menos a simple vista dice, pero yo no obré nada, Ujú. pues no fue mi pecado, lo que fuese, ¿no? Claro. Muy bien. Es muy importante desde este punto que hemos dicho, Dios creó todo bien. Ujú, 2, el pecado, el mal uso, la libertad. El pecado hirió todo lo que está en el hombre y alrededor del hombre, ujú, ¿no? Entonces, eh, no hay que tener miedo de decir, queridos amigos televidentes, señoras, señores, estimados amigos, que verdaderamente mucha de esa realidad, como bien dice, las deformaciones, enfermedades, ujú, sí tienen su causa en el pecado, es una realidad espiritual, pero que uno de repente no haya hecho algo muy grave, no quiere decir necesariamente que sea un castigo. Acá viene lo que el Papa tanto ha explicado, que hay un misterio, ujú. que en medio de nuestra cultura lo que no se entiende no vale o no sirve. Bueno, pues tenemos que entender que eso es una mentira. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y que podemos vivir nosotros mismos. Yo no podría escribir un libro de lo que hoy día he hecho y no me podría entender por qué de repente al taxista le dije algo cuando de repente no era, o al que estaba manejando, ¿no? Entonces, hay cosas que nos sobrepasan. Y creo que el Señor Jesús en la Sagrada Escritura con mucha claridad nos expresa que hay muchas cosas que misteriosamente Dios Padre a veces las ha permitido por algo que no sabemos ahora, pero que misteriosamente cuando nos encontremos con Dios en la eternidad, comprenderemos, veremos cara a cara no solamente a Dios, sino comprenderemos en plenitud por qué tuve de repente ese cáncer, por qué fue esa mutilación, por qué lo otro. Y lo más paradójico de esto, querido Hernán y queridos amigos, es que comprenderemos lo que ahora no comprendemos, ¿no? Yo les digo, yo no sé, mi papá fue una buena persona, ya muchas veces lo he compartido, y le dio un cáncer que se lo descubrieron de casualidad, ¿no? Mi papá ya falleció, un cáncer de páncreas, ¿no? Mi papá me decía, mira, Cholo, así me decía, ¿no? Mira, Cholo, yo no creo haber hecho cosas malas, pero bueno, si es parte de esto que a veces Dios nos puede participar, será por algo que yo no sé. O sea, que mi propio padre, ¿no? Que tenía una fe sencilla,
¿no? Cuando uno se pone ante el misterio del dolor de la enfermedad y al misterio de la posible consecuencia, que en su caso fue el fallecimiento, todas las personas nos preguntamos, Claro. ¿qué va a haber después de esta vida? Ujú, Y no hay que tener miedo, ujú. ¿no? Entonces, frente a estas realidades de enfermedades, de sufrimientos morales, espirituales o económicos, qué importante es ponernos en coordenadas de la cruz, Ujú. ¿no? Y por eso yo creo que en el libro, en este librito de la Salvifici Doloris, que les pido que lo busquen en internet, ¿no? Es gratuito en la página del Vaticano. De verdad, hace una reflexión muy bonita el Papa de cómo Jesucristo, siendo Dios, no se negó a ser hombre y cargó verdaderamente el pecado del hombre de todas las edades, culturas, tiempos, para para que verdaderamente comprendamos el peso del pecado, Ujú, ujú. ¿no? Si no, pensemos, ¿no? Si Jesucristo hubiese dicho, Dios Padre, mira, te reconcilio haciendo esto. Si nosotros mirando a Cristo en la cruz desgarrado, que estuvo 3 horas en la cruz, hacemos las cosas que hacemos, imagínense si pensáramos que para reconciliarnos tendría que haber hecho esto, el pecado no le pondríamos el peso que tendría. Pero tiene tanto peso que rompe la comunión con Dios, que el mismo Dios tiene que poner el puente, ¿no? Todos somos finitos y esto me gustaría que le demos un poquito de reflexión. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre como nosotros en el pecado. Es una persona divina con 2 naturalezas. Naturaleza divina, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad y se hizo hombre por gracia del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Jesucristo en la cruz. En su naturaleza humana como nosotros menos en el pecado era ofrenda finita, pura, por la realidad humana, porque convenía que alguien de nuestra propia raza haga el sacrificio. Pero desde el pecado de Adán y Eva todos estábamos heridos por el pecado original, excepto la Virgen María y el que se encarnó en su seno, Jesús. Ofrenda pura. Pero a la vez el pecado es una ofensa infinita a Dios. Y todos nosotros somos finitos. Y todo el mundo es finito. Juntamos todos los cosmos y seguimos juntando cosas finitas. Entonces convenía que alguien infinito pagara las consecuencias infinitas de nuestros pecados cometidos por nosotros que somos finitos. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y cuando a veces nosotros nos acercamos a la Semana Santa y reflexionamos en la cruz de Cristo, pensamos que solamente está sufriendo como yo sufriría en la cruz. No, porque Jesucristo, primero en su naturaleza humana, no tenía pecado original. Por lo tanto, era verdaderamente hombre pleno. Todo su ser era unidad, pero a la vez también era un sacrificio como Dios. Entonces, la experiencia del bien la vivía en plenitud y la experiencia del mal que él no cometió también. Entonces, digamos, ¿cómo no sufrió? Porque uno puede decir, claro, como es Dios podría no sufrir. Falso, justamente porque es Dios y hombre verdadero, sufrió como nadie y como nunca y como nadie lo puede escribir. Y por eso podemos nosotros acceder también a la comunión plena con Él y decir que el mal no tiene la última palabra, ¿verdad, Padre? Por supuesto, por supuesto. Miren, a veces nosotros vemos la Semana Santa como si vamos a ver si resucita, ¿no? O sea, como si nos contaran una historia que no sabemos el final. Hay una película italiana, la otra vez la comenté en la reflexión, creo que me entendieron, de hace unos 2-3 años donde una chica y su hermano se convierten a la fe, ¿no? Entonces el chico le va a decir a sus papás que quiere ser sacerdote, pero la chica ha descubierto en Cristo algo tan grande que está viendo en la película está viendo ella Jesús de Sefirelli. Entonces está en el momento casi final de la película donde Jesús ya murió y está esperando el final y le dice a su hermano, por favor, no me cuentes el final, no me cuentes el final. Entonces, evidentemente que el final es que va a resucitar. Bueno, así vivimos nosotros a veces. Claro. Como si no supiéramos el final. El final es la victoria, que justamente como el domingos anteriores hemos reflexionado, el Tabor y el Gólgota, ¿no? Va a haber una resurrección final, pero para que haya resurrección hay muerte, pero también hubo resurrección. Claro. Y Jesucristo nos enseña que la muerte, la cruz, los sufrimientos nunca tienen la última palabra,
con Dios, en comunión con Dios. Esa era una pregunta que ahora ya la dejaré para el siguiente bloque que ahora nos toca, pero que también es a modo de resumen, ¿no? Quizá, sobre todo en la experiencia pastoral de usted, en el ministerio sacerdotal, ¿podría uno decir que enfrentar el mal, no sé si decirlo enfrentar, ¿no? Ujú, Pero encararse con él, porque vivimos con él, ¿es posible de un modo adecuado, no sé cómo decirlo, sin la fe? ¿No? mm, Le dejo esa pregunta mm, porque nosotros estamos tratando de vivir en la fe, evidentemente ujú, usted como en su ministerio sacerdotal, nosotros como creyentes y tal, pero no se pregunta, ¿y las personas que no tienen fe? ¿Cómo enfrentan esta gran pregunta, este gran misterio que muchas veces es angustiante, ujú, ¿no? Y yo no sé, realmente pensaba al estar preparando los materiales también, de cómo hace un no creyente. A veces quizá un familiar nuestro, un amigo nuestro, mm. o personas que a veces le vemos como viviendo sin fe. Le dejo como esa, a modo de reflexión también para iniciar el segundo bloque. Ya, muy bien, ¿Sí? muchas gracias. Les invito a una brevísima pausa aquí en Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el padre Alberto Ríos Neiro. Ustedes ya lo han visto también hace un tiempo, una sección sobre la confesión, el atar y retener, que también muchos de ustedes les ha ayudado en su vida cristiana. Quiero agradecer, antes de continuar e irnos a la pausa, a todo el equipo que nos acompaña, Jorge Linares en la producción, Milagros Revilla en la asistencia de producción, quien les habla Hernán Villavicencio. Brevísima pausa y enseguida continuamos hacia el encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, el equipo de DNS Perú, aquí desde la blanca ciudad de Arequipa. Realmente muy contentos de tener después de un tiempito al padre Alberto Ríos Neira. Muchas gracias, padre. Y además, también un poco atemorizado, le confieso, y avergonzado, digo, porque el hablar de estos temas, seguro usted la pasó en su ministerio también, pues a nosotros como fieles laicos, que también nos toca acompañar a veces a algún Mm, hermano, un familiar. Una cosa es pues tratar de reflexionar, comentar, y como usted comentaba al inicio, en este documento tan importante que es la Salvificis Dolori de Juan Pablo II, él, pues como usted decía, no solo está reflexionando, lo ha vivido. ujú, Y desde allí a veces uno cuando yo le comparto, padre, es al menos como la impotencia, cuando uno se encuentra al costado a veces de una persona que sufre quizá el peso de los años, una enfermedad terminal, pues tantas cosas, uno a veces se siente como impotente, uno dice, pues, ¿qué le voy a decir yo? Claro, uno mm, mal que bien tiene algún resfrío, una cosa, pero ujú, esta persona sí está padeciendo este dolor, este sufrimiento crónico muchas veces, y viene como la impotencia, pero muchas veces evidentemente la luz nos viene de la fe, ujú, ¿no? Y eso es un poco este, la experiencia creo que y todos tenemos, y también, padre, para continuar como con la pregunta que habíamos quedado respecto a cuál es quizá la actitud del no creyente ante el ujú, sufrimiento, añado una pregunta. Precisamente es difícil a veces caer en cuenta con esto hasta que no nos pasa, porque, como decíamos al inicio, también vivimos en un culto al cuerpo. Es ujú, increíble la cantidad de gimnasios y productos de belleza que ahora han surgido, y muchas veces, y yo lo digo como, pues, un poquito antes era más joven, digamos, uno no va al hospital, uno ujú, no va a una clínica San Juan de Dios. Y cuando entra, yo me acuerdo la primera vez que el colegio me llevó, mi colegio no era nada religioso, por cierto, ujú, no lo es hasta ahora, ujú, eh, pues el ver a personas con quizá parálisis cerebral o acéfalas, ¿no? O tantos, uno ujú, dice, o deformaciones en su cuerpito de los niños, realmente a mí, yo estaba en pecado y todo, pero me conmovió. ujú, Y me llamó la atención, ¿no? De que no todo ese externo que uno ve tan bello, tan bonito y tal, hay como estas realidades dentro de un hospital, dentro de las casas, los ancianos, etcétera, que a veces uno no ve y como que, mire, ya el sufrimiento es como docente, como pedagógico ujú. también. Ya miren, yo creo que debe ser bien difícil para una persona no creyente enfrentar la situación del sufrimiento y supongamos a alguien peor, digamos, no solamente no creyente, sino un ateo.
¿no? Porque uno puede creer de repente en otras cosas, pero por lo menos hay algo ahí, ¿no? Pero un ateo, ¿no? Dice que la realidad es solamente material. Ujú. Entonces, si la realidad es solamente material, digamos, ya nos damos cuenta que hay una contradicción, porque la mesa no se mueve, ¿no? Lo material no tiene vida, ¿no? Los animales son materiales, pero también tienen un ánima, se mueven. Y nosotros, la propia realidad, cuando vemos que hay una persona que queremos y está viva y un momento se quedó rígida para siempre, entonces podemos decir que se ha muerto, Claro. ¿no? Tenía algo hasta segundos antes y segundos después ya no. Entonces, nuevamente, en las culturas, querido Hernán, siempre han habido 5 preguntas fundamentales que el Papa San Juan Pablo II la dice en la Fides Ratio. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Y qué hay después de esta vida? Y la fe cristiana católica responde con toda claridad desde la revelación misma de Dios constantemente esas 5 preguntas. Ujú. Y el tema del mal, del pecado, la muerte y el sufrimiento es la religión católica la que más responde, la que más ha dado testimonio de llevar enfermos, hospitales, santos, mártires. O sea, que existe el sufrimiento, existe. Entonces uno puede evadir, Así es. puede decir no es, otras personas dicen, bueno, si hay sufrimiento, Dios no existe. Yo a esas personas que llegan a esa conclusión les diría, ya, ok, tú dices que ya Dios no existe, cambió la realidad, ahora sí está bien, ahora se arregló todo, Sigue el mal. entonces sigue el mal, sufrimiento. sigue los problemas, entonces tu respuesta no termina de responderte a ti, Mm. porque que haya un mal y una consecuencia no se niega porque tú niegues, ¿no?, que Dios no existe. No, más bien la realidad está allí, tienes que responder a la realidad con una realidad que le dé sentido. Y ahí justamente entra el punto de la revelación de Dios, quiero todo bien, el pecado y la redención eterna con Jesucristo. Él es Dios. Ujú. Entonces, queridos hermanos que están dudando de su fe por causa de un dolor, sufrimiento material, moral o espiritual, es como el mar se te ha movido a ti y se me mueve continuamente a mí. Estamos de noche, los hombres en la barca, Jesús duerme aparentemente, ¿no?, y se están hundiendo. Y uno de ellos en el Evangelio de Marcos creo que le dice, parece hasta en términos así medio criollos un poco la palabra, un poquito de cacha, ¿no? Señor, ¿no te importa que nos muramos? ¿No? O sea, Sí. no te importa que nos muramos, ¿no? No es solamente despierta, sino Sí. no te importa que nos muramos. Y Jesús se levanta y hace todo lo que tiene que hacer con toda claridad. Ese es un final feliz que nos gustaría que sea así nuestra vida. Pero bueno, pues pensemos en Jesús, su final feliz, humanamente hablando, ¿no?, para los que no tienen fe y nada, se quedó el Viernes Santo, Fracaso. ¿no? Se quedó sin amigos, traicionado por sus amigos, la única que está ahí es la mamá y un amigo San Juan que después ahí aparentemente regresa. Ya pues, él confirma absolutamente todo, que verdaderamente resucita. Y las llagas que dice Juan, ¿no?, capítulo 20, y cuando le habla a Tomás, introduce tu mano, etcétera, nos ayuda a comprender que Jesús no negó el sufrimiento, no se negó a sí mismo. Entonces, ¿para cuánto aliento es en los lugares donde hay clínicas, hospitales, tener una cruz? Porque tú dices, yo estoy, y acá viene cómo enfrentar el sufrimiento con Cristo. Como Cristo no insultó, no se amargó, no se vengó, ¿no? Rezó. Por eso, querido hermano, hermana, como tú y yo hemos tenido tantas dificultades, se puede llevar el sufrimiento de 2 formas. O con sentido o sin sentido, pero el sufrimiento va a estar, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cómo es con sentido? Como lo entendemos los cristianos católicos y como lo dice el Papa hermosamente, desde la dimensión del Evangelio, de la fe. Señor, veo tu cruz, misteriosamente no sé por qué me está pasando esto, pero me pongo en tus manos, me encomiendo a ti, mi familia, mis hijos, mi esposo, mis padres, lo pongo en tus manos. Si esto puede ayudar a la salvación de otras personas y la mía, me costará, pero lo voy a hacer. Y me pongo en tus manos, como dijo Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No saben cuánto, hermanos, repetir estas letanías nos lleva a una dimensión espiritual, porque verdaderamente, cuando a veces el dolor físico es tan desgarrador,
No hay otra cosa que aferrarnos a Cristo y a la misma cruz. Y recordemos que viene la resurrección, que viene la vida eterna. Pero ¿cómo se lleva una enfermedad, un sufrimiento sin sentido? Te lleva normalmente a la amargura, al rencor, vas a seguir igual, al día siguiente te vas a ver peor, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Te desintegra. Y el demonio, que existe por si acaso, es campeón para generar, especialmente en los enfermos, en los hospitales. Nosotros que algunas veces vamos, que nos invitan, o como capellanes que trabajan otros hermanos sacerdotes muy denodadamente. ¿Cuál es la tentación que da a los enfermos? El sinsentido, como Cristo en la agonía. ¿Para qué te vas a sacrificar por tantos, Jesús? Que no le va a importar tu muerte, que te van a clavar de tal forma. No, Jesús. Igual tú, hermano, hermana, que estás enfermo, enferma ahí en el hospital, te va a venir esas tentaciones. Entonces, hacer como Jesús, rezar y recurrir a tus 3 mejores amigos. Jesús tuvo a San Pedro, Santiago y San Juan, que se quedaron un poco dormidos, pero hay otros que, te aseguro, no se van a quedar dormidos. Esto es maravilloso, porque podemos con la fuerza del Señor responder a esta, como usted decía, a esas preguntas trascendentales. Bien lo decía también en este documento el Papa, aunque no podamos responder al por qué, pero usted ya lo acaba de decir, sí vamos a poder responder al para qué. El sentido, desde ya, si como usted nos viene exhortando, y pensaba, seguro que más de una vez usted pues ha estado cerca de algún moribundo, y es realmente impresionante, es una prédica para uno mismo cuando uno está cerca a una persona que exhala. Y muchos no conocen esa realidad, pero entonces ya al encontrar este sentido, Padre Alberto, se abre una gran luz, y también como esta palabra redención, que solo la fe la tiene. El dolor entonces también puede ser redentor, ¿puedo coparticipar también? Claro, así es. Y mire, así Jesucristo nos lo ha explicitado, y alguien que lo dice muchísimas veces es el San Pablo, porque él es copartícipe de la cantidad de cosas que lo hace todo por Jesús, persecuciones, insultos, privaciones, todo eso, y dice, y todo esto tiene un sentido. Y es bien interesante, en la primera página, ¿no?, de la Salvifici Doloris, el Papa dice, ¿no?, citando a San Pablo, Colosenses 1:24, para que lo puedan ver en sus Biblias, ¿no? Suplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y dice que hay una especie como de alegría que descubre un misterio que no descubría. Sufría y no entendía, hasta que dice, ¿no?, estas palabras parecen encontrarse al final del largo camino por el que discurre el sufrimiento presente en la historia del hombre e iluminado por la palabra de Dios. Dice, ellas tienen el valor casi de un descubrimiento definitivo que va acompañado de alegría. Dice en Colosenses 1:24, continuando, dice, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. Es como si hubiese antes no me alegraba, antes había algo que estaba medio oculto y ahora sí. Entonces eso fue lo que a mí me alegró cuando descubrí este texto, cuando tenía 15 años, porque yo decía, también como se preguntan muchos chicos, muchos jóvenes, ¿no?, ¿y por qué el problema el mal? ¿Y por qué no es fácil ser buenos? ¿Qué cosa tiene de malo ser buenos? ¿Por qué no transformar el mundo desde la bondad, desde la virtud, de los valores? ¿No? ¿Y por qué sobre todo el sufrimiento de los que son más inocentes? Así es, así ¿no? Entonces, que esa pregunta siempre está latente en todos. Y aquí el Papa dice hermosamente, la alegría deriva del descubrimiento del sentido del sufrimiento, que tiene un valor redentor. Y por eso lo que hemos hablado, o con sentido, o no lo llevamos, o lo llevamos sin sentido, pero lo vamos a llevar. Vamos a llevar todos, o una cruz más grande, una cruz más chica, una cruz más pesada, una cruz más ligera, pero como consecuencia del pecado está allí. Entonces, dificultades, heridas, siempre vamos a tener. Todos. El problema es con sentido, con el Señor, con la gracia sacramental
que era lo que un momento quería añadir a lo que habías dicho, ¿no? O hemos comentado, no sé si un momento en el bloque del corte. Hay que llevar la cruz con fe, con la vida cristiana, pero sobre todo en gracia. Ajá, ajá. Ese punto es fundamental, porque el demonio nos ha cebado a nosotros, los cristianos católicos, como que la confesión es para cuando voy a comulgar. No, no. La confesión es cuando yo pierdo el estado de gracia santificante, que es por un pecado mortal. Es como si más o menos, imagínese, o imagínate tú, estás conversando ahorita, te caes, te rompes la pierna, vas al hospital y está llenecito de enfermos. Entonces dices, antes voy a ir a la semana siguiente con mi pierna rota. No puedes, ¿no? O al hijito, se rompió la ceja, se cayó la cuna. Hay tanta gente, entonces en 2 semanas. No. Cuando uno valora su comunión con Dios, el vínculo, el canal de gracia que es la fuente de comunión con Dios, uno no la quiere romper con nada. Y por eso los santos, ¿no?, son el mejor ejemplo de amistad con Jesús. Y son tan amigos que a veces hasta el mismo sufrimiento parece que hasta lo pedían. Así es. ¿No? Ustedes me preguntarán, padre, ¿y está bien eso? Yo les digo lo siguiente, humildemente, no soy santo, no sé de nada, no. Al menos no se ve aquí, al menos no se ve aquí. No soy. Miren, el punto está en este elemento que quisiera resaltar con ustedes, el elemento de la sencillez de la gracia con Dios, vivir cotidianamente la fe como Jesús vivió con Nazaret, con la Virgen María y quien hizo la vez de Padre San José. Sufrimientos en la vida cotidiana ya tenemos, Sí. ¿ya? El hecho de hacer sufrir a los demás por a veces iras, impaciencias, también tenemos que ser sensibles. Entonces, buscar sufrimientos mayores de los que ya tenemos, creo que mejor aguantamos. Pero llevar bien los que llevamos o que debemos llevar, esos sí son los importantes. Padre, esto es importantísimo, aunque estamos hablando del sufrimiento, pero es como también el núcleo de la vida cristiana, que la tenemos todos, y me gustaría seguir preguntándole después de una brevísima pausa, la última ya. Con todo gusto. Les invito ya a la última pausa, nos acompaña el Padre Alberto Ríos Neira, que nos comparte reflexionando acerca de este tema del sufrimiento. Estamos en plena Cuaresma. Brevísima pausa y continuamos ya en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en la parte final ya de Hacia el Encuentro con Dios. Nos acompaña el Padre Alberto Ríos Neira, ¿sí?, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones y se lo agradecemos, Padre, realmente a las personas que lo ven, lo escuchan, les hace mucho bien a su alma, que es la intención y el deseo de NSE. Habíamos dejado un poco en el bloque anterior este sentido de alguna persona que pudiese preguntarse por un sacrificio mayor, algo así, y usted decía, como dicen los filósofos, ¿no?, con ese sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues mire, pues a lo mejor hacer lo básico bien hecho. Nos iba a comentar, Padre, este sentido de santificación, sí, además. Miren, yo creo que es importante, hemos visto en la historia de la Iglesia a muchas personas que Dios de una manera particular los ha invitado a participar en unos sufrimientos muy duros, los mártires, Santa Rosa de Lima y sus sacrificios y así otras personas. Pero es importante que veamos que en esas penitencias particularmente difíciles o duras, siempre tenían un confesor, un director espiritual que podría acompañar o avalar o no recomendar algo, porque también ahí se puede filtrar, ¿no?, la vanidad y la soberbia, y al final le hacemos el juego al demonio con algo que podría ser tan bueno. Entonces miren, si vemos en la Sagrada Escritura, el Señor Jesús sufrió las cosas cotidianamente en su vida como cualquier persona, y las exigencias de su ministerio apostólico cuando dormía en los cerros, la pasión la pasó, ¿no?, porque la sufrió, ¿no? Pero no hemos visto más allá de las tentaciones en el desierto, que Él verdaderamente se dispone en ayuno y oración para prepararse a la misión, ¿no? Pero después de ahí no vemos situaciones donde haya una especie de búsqueda, ¿no? Entonces, creo que es importante que el mismo Señor nos enseña que si nosotros llevamos nuestra misión cotidiana bien llevada, primero que dé gloria a Dios en estado de gracia,
que ayuda a la santificación de los demás, verdaderamente estamos colaborando con esta obra redentora, salvífica de la que estamos diciendo, ¿no? Entonces, y si de repente la persona en diálogo con el director espiritual, la consejera, etcétera, ven que es necesario hacer algunos sacrificios mayores por un bien mayor espiritual, pues está bien también, pero siempre dialogado y siempre consultado, ¿no? Pero creo que es oportuno en este marco resaltar eso, ¿no? Hacer bien las cosas, hagamos bien las cosas, no hagamos otra cosa que hacer la cosa bien. Ya, empecemos por ahí, de ahí no pasamos a otras si Dios lo permite. Claro, que ahí está la santificación, allí está la santificación. Entonces, usted ha tocado otro tema bastante interesante, como esto del sufrimiento. Es un sentido, es absurdo, sí se puede sufrir y estar alegre, sufrir y estar contento, porque esto suena, ustedes los cristianos son masoquistas, están buscando Somos loquitos. ¿no? Esto de Santa Rosa, estas cosas que me están sacando. ¿Es posible una auténtica alegría y el sufrimiento? Ya, mira Hernán, yo quiero compartir un ejemplo a muchas mamás seguramente que nos están aquí viendo y escuchando, ¿no? A veces hay personas que dicen, padre, yo amo pero no quiero sufrir. Te equivocaste de vida. O sea, no solamente ni de religión, de realidad. Quien ama, sufre por quien ama, ¿no? El niñito está por caminar, está ahí su gordito y se va a tropezar. Ah, ¿cuántas veces escuchamos eso? No, se ha caído un ratito, o sea, no le ha pasado nada. Ya, eso es un dolor, es una experiencia de sufrimiento. Entonces, ¿qué mamá hay que cuando el niño se cae dice, no pasó nada, mira, no? Lo dice, pero no lo vive así, claro, porque el amor está vinculado con el sufrimiento y el sufrimiento con el amor. Así que bienvenidos a la realidad nuevamente. Quien ama sufre y quien sufre ama, ¿no? ¿Cuántas veces hay mamás que quieren hacerle la vida a los hijos porque de repente le cuesta estudiar, el trabajo y todo? No, tiene que madurar. La Virgen María no le facilitaba las cosas a Jesús, así es, le acompañaba, así es, pero no se las hacía. Así es. Entonces, de la misma forma, la alegría se puede vivir, un sufrimiento alegre, pues cuando uno ama así. Cuando uno ama así, ¿no? Cuando la mamá está al lado de la cama en el hospital del hijo, ama y su corazón está alegre. De repente su rostro está turbio, sus circunstancias, pero está gozosa, está dichosa de amar. Entonces, sí se puede vivir una alegría espiritual, que no necesariamente es la alegría de la televisión y del mundo, ¿no? Que es simple sonrisa, es una, ¿no? Sí. Es un chic, pero no, el verdadero corazón alegre es cuando tiene esperanza. La Virgen María al pie de la cruz tenía mucho dolor, pero también tenía mucha esperanza, porque tenía mucha fe. Es bonito, ¿no? Dolor que está sostenido por la esperanza, pero que ambos están sostenidos por la fe. Y la fe es creer en Dios y en lo que Dios ha revelado. Qué cosa. Y entonces la Virgen está de pie no porque era la superwoman, sino porque verdaderamente recibió y de Dios acogió esa gracia de la fe, de la esperanza, de la caridad. Y es nuestro ejemplo. Ante los sufrimientos, siempre está nuestra mamá en la casa, siempre está nuestra mamá ahí. Igual. O sea, ¿quién mejor que la Virgen María? Y el Papa lo dice lindo en la Salvifici Doloris, que es ejemplo de fe, de esperanza, de perseverancia, que no se mueve la cruz. Así es. No está debajo de la cama, no se está deprimiendo. Y no lo vemos tampoco como histérica en ese momento. Así es, jalándose los pelos, debajo de la almohada. No huye del mundo, no huye de la realidad, porque ella sabe que está llamada a amar. Y amar implica a todo el ser que ama. Entonces, si eso lo hace con Jesús, nuestro hermano mayor, y también ella, por lo tanto, es nuestra mamá espiritual y universal, como dice el Papa, qué consuelo después de Jesús la Virgen Madre. ¿No? Cuando el niño se cae, ¡ah! Y viene la mamá, ya. O sea, igual, igual es la Virgen. Así es. ¿No? Entonces yo a veces no entiendo y les comparto, y creo que alguna vez ya les he dicho, de los hermanos separados, ¿no? Cuando hablamos bien de Jesús, hasta, no sé, a los apóstoles, pero hablamos de la Virgen, pareciera que fuera un demonio. O sea, ¿quién amó más a Jesús aquí en su naturaleza humana? A la Virgen Madre. ¿Y quién conoció y amó mejor aquí en la tierra a Jesús? La Virgen Madre. Entonces, ¿por qué es tan complicado ver a la Virgen que acompaña al Hijo en la cruz,
que no va a la resurrección. Lo acompaña toda la vida y en la resurrección que se quedó dormida. No, pues porque ella sabía que el final es el final de Cristo resucitado. Qué maravilla. Realmente solo por eso valdría hacerse la pena cristiano. Incluso yo no sé, como usted decía en un momento, qué religiones de las que, digamos, hay grandes, explica de un sentido más razonable y más esperanzador y con luz el tema del sufrimiento. Mire, no lo sé. Yo a veces cuando veo a las personas que hacen, y no digo que esté mal que lo hagan, pero digo la filosofía que puede estar detrás, ¿no? El yoga y otras técnicas de relajación. Bacán, te puedes relajar tu hora, pero la realidad no cambia con la relajación, ¿no? La relajación puede ser muy buena, pero recordemos que hay muchas teorías que invitan más a la huida del mundo Sí. que al enfrentar el mundo, ¿no? Qué fácil, a veces nos dicen a nosotros los cristianos que somos escapistas. Por favor, les pido que busquen en internet, ¿no? Un video que se llama Católico vuelve a casa, Catholic Welcome Home, donde habla quién es la institución que más sufre y vive con los que sufren. Es la iglesia. La cantidad de hospitales, leprosorios, congregaciones religiosas de hombres y mujeres dedicados a literalmente los que nadie quiere, ¿no? Congregaciones que verdaderamente sacrifican sus recursos humanos y espirituales y todo por personas que aparentemente para otros no tienen sentido. El enfermo en el hogar, el abuelito que está por morir, es valiosísimo porque para Cristo es valiosísimo y por lo tanto es valiosísimo para la iglesia. Él, esa persona, si usted está ahí, señora, usted es un apóstol y nos confiamos a su sufrimiento ofrecido en gracia a Dios. Y si usted familiar ve que hace mucho tiempo no ha recibido los sacramentos, por favor, no se los postergue, no tenga miedo. Las personas mayores piensan en la muerte más que uno. O sea, cuando tienen 80 años, ¿en qué creen que están pensando? ¿No? ¿En que van a volar? No, son personas sensatas, son personas sabias. Los que nos morimos de miedo somos, yo no sé el jovencito, pero los más jóvenes. No, hay que actuar con madurez. Los ancianos son personas maduras. No les podemos engañar, sí, abuelito, estás bien, tus pulmones están bien y él no puede respirar. O sea, eso se va a mentir, pues, ¿no? Y la persona no es tonta. Abuelito, abuelita, mira, creo que estás un poquito mal, ¿qué te parece si rezamos? Claro. Uno dice, uy, le va a dar un ataque al corazón, se va a morir. No se va a morir. Porque cuando una persona es sensata, valora las cosas espirituales. Y se hace una persona de fe, más aún. Y si no lo ha sido, dale la oportunidad que lo sea. Claro. ¿Cuántas ¿No? personas ahí es el momento de su encuentro Así es. con el Señor? Miren, a mí, y disculpe que le interrumpa, Sí. ¿cuántas veces después de que fallecen las personas, no saben, hermanos, la cantidad de personas que lloran porque por temor a que se sintiese mal, no le llevaron al sacerdote, no le llevaron el sacramento de la unción de los enfermos, de la confesión, de la Eucaristía? Y después cuando han crecido y madurado, dicen, y le privé a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi abuelo. Yo no estoy para juzgar nada, pero la propia conciencia de la persona dice, debía haber actuado aunque sea con un poco de temor. No tengas temor. O sea, no estás haciendo tú. Tú eres un apóstol que le está facilitando a que tu ser querido, a quien amas y por quien estás sufriendo, pueda recibir los canales de gracia y de consuelo espiritual. Y que de repente en algún momento va a fallecer como tú y yo vamos a fallecer. Definitivamente, ¿No? claro. Nadie es eterno aquí. Y te agradecerá cuando Dios mediante esté en el cielo y dijiste, gracias por enviarme esa monjita, gracias por enviarme ese catequista, al sacerdote, gracias. Y va a ser tu intercesor. Y esos son los santos del cielo, los no canonizados. Valor redentor tiene el sufrimiento, ¿no? Sí, como usted bien ha dicho, quizá para resumir también estos minutos que usted ha compartido con nosotros y que le agradecemos mucho, entre creyentes, porque la mayoría de nuestros oyentes, televidentes, es creyente, trata, etcétera. ¿Por qué no resumimos quizá unos 2, 3 puntos, Padre Alberto? La buena disposición para enfrentar el sufrimiento, porque realmente lo que usted me parece lo ha dicho también, es una pena que es como personas que tienen diamantes en la mano, que es esa redención,
pero a lo mejor ni las saben y las desperdician. Ujú. No hay una buena predisposición sacramental, tal, lo que fuese, una indisposición interna mía de a lo mejor me resiento a aceptar algo, como usted decía, Ujú. porque a mí, etcétera. Y finalmente que nos va a llegar a todos la muerte, no espero ese momento como un gran encuentro incluso, sino como aquí se apagó todo y ya no hay nada y Ujú. nosotros vemos que sí hay algo. Ujú. Sí, mire, primero quisiera compartir el mismo ejemplo de Jesús, el Señor, ¿no? Él tenía conciencia que su misión aquí era la redención, o sea, pagar el rescate, y el rescate era su vida, ¿no? Entonces, no vemos en Jesús una actitud histérica, sino una actitud de confianza en Dios Padre, al cual dice Papa, Abba, Padre, Papito. O sea, es una aproximación de confianza filial de Jesús, que es la misma confianza filial que les invito, queridos hermanos, a tener. Y eso no se logra de un día para otro. Por eso qué importante es, cuando a veces decimos, Padre, una pildorita espiritual, yo le digo, a ver, ¿a ti te gustaría que cuando vayas al restaurante te den un pedacito de bistec así? A mí no, no, es churrasco, ¿no? Completo. Entonces, igual, ¿por qué llenarnos de pildoritas cuando podemos comer el bistec, la gracia, los sacramentos, vivir nuestra vida cotidiana como si fuera cristiana todos los días el último? Y en esa situación, ¿no? Resumiendo, Señor, me confío en tus manos, ayúdame a confiar en tus sacramentos. Muchos tenemos reflexiones que nos quedamos solos, es importante hablar con otras personas. Y si al familiar le resulta difícil, invita a otros que de verdad tengan ese tiempo, esa disposición y sobre todo esa respuesta. Miren, a veces a mí me llaman a mí para hablar de algo que yo digo, mira, no es porque sea sacerdote, es porque yo creo que uno tiene que confiar al Señor y abrirse a Él para lo que uno ha leído, meditado, rezado, le pueda transmitir no solamente ideas, le tiene que transmitir la experiencia que esto es verdad. Y para eso hay que ser simplemente cristiano coherente, ¿no? ¿Cuántas personas, enfermeras, doctores en los hospitales, etcétera, dan luces de fe a las personas? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque viven eso, Claro. ¿no? Entonces, querido hermano, hermana, amargarse no es la solución. Indisponerte tampoco, tristeza y Desesperarse. melancolía, desesperarse tampoco. Si te está pasando eso, el demonio te está lacerando la mente y el corazón. Llama a otras personas, nosotros cristianos católicos, para ayudarte. Tú eres nuestro hermano, tú eres nuestra hermana, tú eres hijo, hija de la iglesia. Y si de repente te sientes mal porque estás muy alejado, tú eres nuestro hermano. O sea, no, nadie te ha quitado de aquí, nadie, ninguno de nosotros, ni el pecado de nosotros infieles podemos ser, nos saca porque somos la familia de Dios. Y todos nos encontramos frágiles. ¿Qué dijo Jesús? Yo he venido a llamar no a los justos, que no hay, sino a los pecadores, a los frágiles, a los enfermos. He venido a buscar a los enfermos. Y esos somos nosotros. Entonces, no te postergues a ti mismo, no le hagas el juego al demonio. Le pido la bendición sacerdotal para los oyentes y televidentes y también Dios mediante, esperándole en otra ocasión, Padre Alberto. Con todo gusto, le quiero aquí mencionar unas palabras finales de la Virgen y la Servicio de Dolores, por favor, en espíritu de oración. Con María, Madre de Cristo, que estaba junto a la cruz, nos detenemos ante todas las cruces del hombre de hoy. Invoquemos a todos los santos, que a lo largo de los siglos fueron especialmente partícipes de los sufrimientos de Cristo. Pidámosle que nos sostengan. Y os pedimos a todos los que sufrís, que nos ayudéis. Precisamente a vosotros que sois débiles, pedimos que seáis una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. En la terrible batalla entre las fuerzas del bien y del mal que nos presenta el mundo contemporáneo, venza vuestro sufrimiento en unión con la cruz de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahí está, Salvifici Doloris, un gran testamento del Papa para los que queremos respuesta al dolor y al sufrimiento. Amén. Gracias, Padre Alberto. Gracias a los amigos oyentes y televidentes. Gracias al equipo de producción, Jorge Linares en la parte técnica también y producción, Milagros Revilla en la asistencia de producción, quien les habla, Hernán Villavicencio. Hasta la semana que viene, Dios mediante, en Hacia el Encuentro con Dios.